Muy buenas tardes, maestros y compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y mi grupo está integrado por mi persona, Catherine Giselle Solís, Elsie Daniela Cardona, Karen Alexandra Bonilla, Katia Pamela Méndez, María Fernanda Munguía, Jennifer Liliana Ruiz, Jennifer Nicole Martínez, y a nosotros nos tocó exponer sobre lo que es el tema de la deuda externa en Honduras. ¿Qué es una deuda externa? Una deuda externa se define como el conjunto de obligaciones que tiene un país, tanto en el sector público como en el privado, con respecto a otros países o instituciones. Es, por tanto, el total de la deuda pública que son contraídas por el Estado y sus instituciones, y las privadas son contraídas por las empresas y las familias de un país que está en manos de acreedores extranjeros, ya sean estos particulares, instituciones financieras o los gobiernos. Ahora, ¿qué es una deuda externa en Honduras? La deuda externa de Honduras es la suma de las deudas externas, tanto privadas como las públicas, que tiene Honduras con entidades o instituciones extranjeras. La deuda externa pública de Honduras entre enero y febrero del año 2022 sumó a 9.202,2 millones de dólares. ¿Qué podemos definir como deuda externa? La deuda externa podemos definirla como la suma de las deudas que tiene un país con agentes económicos radicados con el extranjero. La deuda externa de un país se origina cuando la diferencia entre los gastos e ingresos del gobierno se financia parcial o totalmente con préstamos contratados con los acreedores externos. Las otras alternativas de financiamiento del déficit con la deuda interna, donaciones externas y la emisión monetaria. Los dejo con mi compañera. La composición de la deuda externa de Honduras en su mayoría está dada por préstamos multilaterales, siendo los organismos prestatarios los siguientes: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica, seguido por los préstamos bilateral, que se refiere cuando Honduras contrae préstamos con países, sobre todo con los del Club de París y bancos comerciales y otras instituciones financieras y otros como proveedores y tenedores de bonos. Los dejo con mi compañera. ¿Cuándo inició la deuda externa de Honduras? El inicio del endeudamiento externo de la República de Honduras y los problemas que esto genera. Se puede situar en nuestra historia, en el siglo XIX, cuando el gobierno de la nación comenzó a contraer deudas inicialmente con Reino Unido y Francia. La deuda se clasifica en interna y externa. La deuda externa puede clasificarse según quien la contraiga: deuda externa pública o deuda externa privada. Los dejo con mi compañera. Causas de la deuda externa. Como causas tenemos catástrofes naturales, por ejemplo, huracanes, terremotos e incendios forestales que obligan al país a reconstruir una parte importante de su territorio. La mala administración puede darse una mala gestión de entidades públicas y privadas que han despilfarrado recursos en actividades no rentables. Las consecuencias de la deuda externa son: el aumento de la deuda externa a lo largo del tiempo puede tener consecuencias graves para la economía del país, como por ejemplo puede provocar la caída en inversión extranjera y la caída en los ingresos, la fuga de capitales, la caída en el precio de las materias primas. Los dejo con mi compañera.
¿Cómo reducir la deuda externa de Honduras? Honduras necesita, además de renegociar la deuda externa como organismos multilaterales, no endeudarse más con bonos soberanos y contratar nuevos créditos en términos consensuales, es decir, a 30 años plazo y una tasa de interés baja. Los dejo con mi compañera. En conclusión, la deuda externa está bloqueando el desarrollo de los países pobres y en desarrollo. No hay futuro para nadie si las mayorías son perdedores. El pago del servicio de la deuda externa equivale en muchos países al 30% y más de sus presupuestos generales del Estado. La deuda externa, se ha convertido en el mayor impuesto que tienen que pagar las mayorías pobres. Los estados de los países pobres y en desarrollo, además de la deuda externa, tienen tremendas deudas sociales con sus pueblos. Parte de la abultada deuda externa de los países pobres, empobrecidos y en desarrollo es ilegítima, contraída a menudo por gobiernos corruptos. El tratamiento de la deuda externa requiere la adoptación de mecanismos eficaces y transparentes, auditorios y tribunales de arbitraje para el conocimiento y la existencia de responsabilidades. Muchas gracias, profe.